mí se me ocurre un poquito el dolor, no ha sido tan intenso como esos casos. Por ejemplo, es muy común que los deportes de contacto, boxeadores, todo eso, cuando les preguntan, oye, ¿pero tú no sientes dolor? Ellos te dicen, no, es que no se siente dolor. Y tú dices, bueno, ¿cómo pues no sientes dolor con esos golpes y mañana tú te das con el pico del mueble y sientes un dolor increíble? Total. Y claro, se dan unos golpes súper potentes, pero claro, me imagino que en ese momento esa gestión lo que dice, oye, que yo lo que no quiero es que me pegues más. Si me centro en el dolor y me centro en que me has hecho daño, me vas a dar 7 golpes más. Has puesto un ejemplo clarísimo, porque al final el dolor siempre tiene una significancia, ¿no? El dolor aparece como para generarnos un cambio de conducta normalmente, o de hábito, normalmente de conducta. Deja de hacer aquello que no me está gustando, quita la mano del fuego. Pero si yo estoy por voluntad propia y soy Iria Tupuria y estoy ahí porque quiero ganar el campeonato mundial de los mundiales y tener ese reconocimiento, esa valoración profesional, sé que me tienen que pegar y sé que me van a hacer daño. Pero mi sistema está pendiente a, si no lo consigo esquivar, en cuál va a ser mi siguiente movimiento para darte a ti. E intentar tumbarte, qué tiempo me queda, cómo están siendo cómo son los rounds. Es que yo tampoco sé mucho de este tipo de deporte, pero al final yo me estoy exponiendo a una situación que sé que controlo y que además he entrenado, porque lo estoy entrenando y estoy aguantando, ¿no? Los que hacen también deportes de contacto tipo Muay Thai, que si se pegan con la tibia en estructuras duras para que la tibia se refuerce, o sea, lo hacen porque quieren y buscan un objetivo. Entonces digamos que ese dolor que pueden llegar a sentir tiene una significancia positiva. Es un dolor que es, digamos, el trámite, el fin justifica los medios. En ese caso sí, ¿no? Y yo te voy a poner otro ejemplo que seguramente también te va a interesar. Hace unos años se hizo muy viral, vamos a decir viral, pero en esa época no se hablaba de viralidad, la película de 50 sombras de Grey. Sí, claro. Y claro, hay estudios científicos con personas masoquistas que cuando tú a esa persona le generas un daño fuera de un contexto masoquista, veas el Cuarto Rojo de Christian Grey, les produce dolor. Pero si a esa persona la metes dentro de un contexto Cuarto Rojo de Christian Grey y le haces exactamente el mismo daño, le produce placer. O sea, la fase 1, que es esa información de ¡au! Me han dado con una fusta en el brazo, es la misma en ambos entornos. El problema es que cuando cambia de entorno, la fase 2, que es la de procesamiento de información, se modifica de manera increíble, porque yo estoy ahí porque quiero y estoy ahí porque sé que si me dan me va a gustar, llámese por aprendizaje adquirido, por voluntad, porque tú lo que sea, tuviste una pareja que te introdujo y te gustó, lo que sea, pero el mismo estímulo a mí me ha generado una respuesta diferente, aunque el daño ha sido el mismo. Entonces, ¿por qué a una persona le genera dolor y a otra persona le genera placer? Hay una cosa ahí que es la fase 2, de la que nunca se habla, es cómo ese sistema ha interpretado esa información que le ha llegado. Si nosotros seguimos hablando como Descartes de que daño igual a dolor, no podríamos diferenciar, ¿no? Este caso, ¿no? Claro. ¿Por qué el boxeador dice que no siente dolor mientras le están pegando? ¿Por qué un masoquista dice que le produce placer? O un caso también muy interesante. Conocerás a personas que, no sé si lo conocerás, pero yo he tenido la suerte, digo la suerte porque se aprende mucho, de trabajar con personas con dolor de miembro fantasma. No he conocido. Eso es que me falta un brazo, pero te sigo doliendo. Y me duele la mano. Y claro, antiguamente estas personas se decían que estaban locas, pero afortunadamente desde que tenemos los estudios de neurociencia en las que podemos fotografiar un cerebro por dentro, cómo se activa, cómo se encienden las áreas, y hemos descubierto que además nosotros tenemos como un muñeco de vudú dentro de nuestro cerebro, tenemos como un mapa con nuestras partes del cuerpo que está constantemente redibujándose, y aunque yo pierda un brazo, en ese muñeco de vudú sigue estando ese brazo. Entonces, como ahora lo que se ha visto es que el dolor se produce a partir de esa fase 2, que es el sistema nervioso central, no el daño, que ya hemos visto que si me dan con un fustazo en Christian Grey me va a gustar, aunque el daño en el brazo sea el mismo, esa información cuando ha llegado aquí y se ha tenido que procesar, se ha procesado de una manera diferente. Me dijiste al principio, si tengo un accidente de tráfico y después no quiero volver a coger el coche, tú has hecho una asociación entre coger un coche y experiencia, emoción negativa, un daño que tuve, un dolor que tuve muy grande, perdí a mi familiar que estaba sentado a la mía. Asocio una actividad, que en este caso es conducir, a una emoción que además está ligada al dolor. Pues esta persona cuando perdió el brazo seguramente lo perdió en un contexto bélico, por ejemplo, sintió mucho dolor, en una guerra en la que perdió a su mejor amigo, no sabía si iba a volver con su familia, tuvo muchos niveles de estrés, tuvo un shock post-guerra increíble, y esa persona cuando en la televisión enciende la tele y sale una imagen de la guerra, le duele la mano, una mano que ya no tiene. Entonces, antiguamente decía, esto es un dramático, posguerra, no sé qué. A día de hoy se le pone ese casquito mágico, que es la resonancia funcional magnética, que podemos ver cómo se activa un cerebro por dentro, y ¡oh, magia! Se encienden unas luces cuando la persona dice, me duele la mano.
Y digo, ¿pero qué mano? Si no tienes mano. Pero Me se duele la mano. enciende. Y entonces tú ves que efectivamente ese área cerebral que correspondía a la mano, junto con en memoria, emociones que están ligadas a he visto una imagen que me recuerda aquella experiencia donde perdí mi brazo, se activa como mecanismo de defensa el dolor. O sea, el sistema lo que quiere es protegerse, pero nuestro cerebro muchas veces no distingue la realidad de la ficción. Entonces, cuando ve una escena bélica y tú eres una persona que te gusta mucho meterte en la película, yo soy de los que cuando veo una película de miedo se acojona, perdón por la palabra. Pasa igual, yo ni las veo. Claro, y cuando veo una de tristeza me pongo a llorar, porque empatizo mucho y tengo mucha capacidad de empatizar con la película. Pues si yo soy esa persona y he perdido un brazo y empatizo con la escena bélica, me va a transferir a aquel recuerdo de aquella experiencia que iba ligado a un dolor. Y mi sistema, como quiere que apague la tele porque no le está gustando, me produce dolor en la mano. Y yo he tenido casos de utilizar la terapia espejo, que es poner un espejo aquí en medio y trabajar con el miembro que no está lesionado, el otro miembro aquí escondido, un espejo aquí, y trabajar con la persona mirándose al espejo, mirando una mano derecha ficticia. Y reducir el dolor gracias a que a esa fase 2 le estoy reintroduciendo una información nueva de, mira, si tu mano está perfectamente, si no le pasa nada, ves que puedes coger una mancuerna y tienes aquí la persona con el espejo diciendo qué tontería estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí con la mano? Y luego esa persona dice, pues me duele menos. O esas terapias que a lo mejor tú que manejas la hipnosis, ¿no? De terapias de choque, ¿no? Que esas personas que tienen una fobia, yo recuerdo un programa de televisión que te metían en una caja, el cubo creo que se llamaba. Sí, y te exponen. A las arañas, perfecto, ponte aquí en esta silla, te voy a atar y voy a poner 200.000 arañas en las pantallas. Y tú al final lo pasabas terriblemente mal, pero cuando terminaba la escena decía tu sistema, vaya, no he muerto. ¿Será que las arañas no son...? Entonces esa asociación se rompía. Esto viene un poco a lo que tú has comentado, que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real o imaginado, ¿no? Y de ahí es de donde viene una fobia, ¿no? Porque una persona puede tener una fobia a los gatos, porque tal vez cuando eras pequeño pues sufriste un impacto emocional con un gato, que puede ser un arañazo, o lo has heredado. Si toda tu vida tu padre o tu madre te está diciendo cuidado con los gatos, tú en cuanto ves un gato llega esa información emocional y tú generas una respuesta como si estuviera pasando una realidad. Nos pasa en una película, o nos pasa incluso si te pones una gafa de realidad virtual. Hablabas de las películas de miedo, y hace unos años con mi hermano cogemos el Resident Evil de la PlayStation, gafa de realidad virtual, era imposible jugar. O sea, pero era imposible. Yo decía, no puede ser, esto es un juego. Era imposible, ¿no? Lo que decías de la asociación de la mano, a mí hace como 15 años me pasó algo similar, no con una mano ni con un pie, que tengo los dos, me pasó con un cólico nefrítico. Yo estaba en casa, vivía en un piso compartido, empiezo a sentir un dolor en el costado, yo en ese momento no sabía lo que era porque nunca me había pasado, y un dolor intenso que yo me acuerdo que me iban llevando al hospital y yo pensaba que moría. Yo decía, me ha reventado algo por dentro porque este olor no puede ser algo normal, esto no, yo no sabía lo que era. Y cuando llega al hospital, pues mira, esto es un cólico nefrítico, me hacen las pruebas, mira, no tiene en principio ninguna piedra, a lo mejor es que la has expulsado al orinar, pero todo bien, el mismo día me vuelvo a casa, perfecto. Pero ¿qué pasó después de eso? Que yo cuando me iban llevando y los días siguientes pensaba, Dios, ¿y si esto me pasa cogiendo un avión, este olor? ¿Y si esto me pasa estando solo? ¿Y si esto me pasa en una isla desierta? Pues te juro que era un dolor. Bueno, mi mujer ha tenido un cólico nefrítico y es mamá. Y yo le digo, oye, ¿qué te dolió más? Y me dice cólico nefrítico, para que comparemos lo que puede llegar a doler. Y eso me empezó a generar ansiedad, porque yo había momentos en los que estaba solo y yo empezaba, joder, que es que me está empezando a doler, que me va a dar otra vez. O sea, yo me acuerdo incluso de ir al hospital a decir, que es que me va a dar otra vez. Estaba una vez con unos amigos en Ibiza, ya te digo, hasta hace muchísimos años, nos habíamos tomado unas copillas de esto que te pones contento y empiezo a los amigos que me da un cólico nefrítico, y me voy al hospital y ni cólico ni nada, y me dicen, mira, lo que te ha dado esa ansiedad, o sea, fíjate hasta qué punto, y es que yo lo sentía, o sea, mi cerebro era capaz de decir, es que te va a volver a pasar, y es verdad que la hipnosis en eso me ayudó a trabajármelo y a sacarme sobre todo de ello, porque sí que durante un tiempo largo me tuve un poco atormentado hasta el punto de que si estaba en sitios con mucha gente, que yo veía que, si me pasa ahora, ¿qué pasa? Y yo es que lo notaba, sentía que podía empezar ese dolor. ¿Hasta qué punto se generó ese impacto emocional fuerte? Es muy interesante esto que has dicho, porque hay una teoría que habla del cerebro bayesiano, y lo que dice es que nuestro sistema, digo sistema, quiero decirme cerebro, pero es que ya no se habla de cerebro solo, porque al final hablar como el cerebro dice, el cerebro hace, eso es una falacia merológica, que es como decir que el cerebro es algo que está externo a nosotros y decide por nosotros. No, yo hablo de sistema, de organismo, porque al final somos un todo, ¿no? Evidentemente nuestro sistema nervioso central es el que va a activar esos mecanismos que tú mismo has experimentado, pero somos un todo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, y voy a poner un caso, ejemplo mío, ¿no? El COVID, tuvimos el confinamiento, todos en familia, en la casa, que mi casa familiar es grande,
Pero yo tuve luego un segundo confinamiento porque fui contacto directo de un positivo y, como recordarás, teníamos que estar 14 días encerrados por si las moscas. Entonces, bueno, a mí estuvieron 14 días metido en mi cuarto, ya no es en mi casa, con mi garaje que tiene un gimnasio, con mi gente, mi familia, era 14 días encerrado en 4 paredes. No estábamos preparados para eso. Entonces, yo me acuerdo que sin ser positivo o tener la certeza de que lo fuera, el primer y el segundo día yo estaba malísimo, me puse malo, dolor de cabeza, no sé qué. Yo hablaba con mis amigos enfermeros, Chema, seguro que tienes el COVID, estos son los síntomas, claro. Confirmaban la teoría que yo ya me estaba planteando de me he contagiado ahora. Ostras, hay que ver que ya, ¿verdad? Cómo se nota, yo fatal, yo entré como en modo víctima, hay que ver que me ha pillado otra vez, no sé cuánto. Y cuando ya pasaron, ya que fueron 6-7 días, y me hicieron la prueba, la PCR, que fui en coche ahí todo inhibido, no sé qué, hago la prueba, no sé qué, y a los 2-3 días me dan los resultados negativos. Automáticamente se me quitaron todos los síntomas. Automáticamente. O sea, realmente la incertidumbre, y esto es una cosa que yo trabajo mucho con nuestras alumnas, es un mecanismo que puede acrecentar la señal de alarma, no el daño, la alarma, que suene más fuerte, porque el no saber lo que me pasa es mucho peor que saber que me pasa algo malo. Y también influye el que lo que tú has visto que le ha pasado a gente, digo, porque mira, a mí me pasó también con lo del COVID. Yo debí coger el COVID en los primeros casos que decían esto le va a llegar a 2 o 3 personas. Yo me puse muy malo, pero pensé, esto es una gripe. O sea, me refiero, no asociaba que era el COVID. Descubrí que fue el COVID porque luego me hice una prueba a posteriori, pues ya sabes que te recomendaban para saber si le has pasado, y yo di positivo. Y dije, pues esto ha tenido que ser esa semana que yo me puse malo y que yo pensaba que era una fiebre. Al año y medio lo volví a coger otra vez con menores síntomas, pero en cambio para mí era como, me voy a morir, o sea, me voy a morir, estoy fatal, a ver qué hago. Y realmente los síntomas eran muchos menores que la primera vez, pero claro, es que ya tienes una información de que miles de personas han muerto. Tu fase 2. Claro. Esa es tu fase 2. Está interpretando una información que antes, como carecía de ese contexto de está muriendo gente, bueno, pensaste una fiebre más, una gripe más, pero cuando ya entra en tu sistema esa información de está muriendo gente, esto es muy serio, nos han confinado, tú ya esa información que estás percibiendo no la concibes de la misma manera, porque ya le das un significado diferente. Es lo que te decía antes, el dolor al final tiene que tener una significancia, y ya con esa información que tú has adquirido, esa información de tengo el COVID ha cambiado por completo. Te genera mucha más incertidumbre, mucho más catastrofismo, que es otro de los elementos psicológicos que acrecenta la señal de alarma, ¿no? Muchas veces esto, ¿no?, que hablábamos antes de, es que usted tiene la espalda de una señora de 80 años. Wow, ¿y cómo cree que le afecta a esa persona que ya tiene dolor crónico que le digan que tiene la espalda de 80 años cuando esta mujer tiene 40? Evidentemente esos mensajes catastrofistas, que son sobre todo muy fragilizantes, no cojas peso, no dobles la espalda, son informaciones que están entrando directamente en nuestra fase 2, que, como hemos dicho antes, la fase 2 es la que va a determinar si estoy o no en peligro y por tanto genero dolor. Entonces, ya acercándonos un poquito a qué va a pasar cuando ya tenemos un dolor crónico, te decía antes, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de lo del coche, porque tengo otro ejemplo, quizás también además es familiar, yo creo que para todos, porque insisto a las personas que sean aprensivas, por favor no miréis mucho. San Fermín, ¿vale? Esta información es del 14 de julio de 2014, ¿vale? Hace ya más de 10 años. Y en esta imagen se ve a un chico que quiero recordar que era irlandés, que primero le embiste el toro, ¿vale?, le pega unas cuantas cornadas, y luego el chico se levanta, evidentemente, porque necesita huir, lo que hablábamos antes de la chica de tengo que sobrevivir, y sale corriendo. Pero es que le hacen la foto y se ve, si la gente lo puede observar, cómo directamente le ha rebañado toda la piel de la pierna el toro. Y el chico no se está mirando la pierna. El chico está mirando de reojo el toro, porque ahora mismo, como hablábamos anteriormente, la fase 1 es muy importante, como la del cuchillo, pero en la fase 2 dice, espera. Ahora mismo o corres o mueres. Corre. Ya después nos pensaremos en qué ha pasado aquí abajo y nos centraremos en ello, pero corre. Y esta imagen es muy gráfica porque el chico corrió con la mayor de sus capacidades posibles dentro de lo que le permitía la pierna, y cuando ya logró escapar, pues seguramente este chico se desmayó, hubo que atenderle. Pero en ese momento de supervivencia, incluso ante un daño agudo muy grande, su sistema en fase 2 dijo, viendo el contexto, necesito el correr. Corre, ya después vemos. Entonces, imagínate este chico si ahora le dicen, ¿quieres volver a ir a los Sanfermines conmigo? ¿Qué va a decir su fase 2? Porque fase 1 entra información. ¿Quieres venir a fase 2, Sanfermines? ¿A qué asocio fase 2? Esto, cuando me pasó esto, salí en todas las televisiones, yo no quiero esto, no sé. No, gracias. Y a lo mejor incluso desarrolla una fobia. Realmente ha generado una respuesta que puede ser evitativa, que puede ser un ataque de ansiedad, que puede ser el dolor, pero no por algo real. Algo ficticio, porque él se ha imaginado otra vez viendo a los Sanfermines o ha recordado lo que le pasó. El experimento es
¿He sentido dolor? Sí. ¿Ese dolor es real? Sí. ¿El motivo por el cual lo tienes es realmente físico? No. Ha sido un recuerdo, un pensamiento, una frase. Entonces imagínate cuando una persona, hablando de la fase 2, le dicen: es que tu dolor es crónico. Acostúmbrate a vivir con tu dolor crónico. Es que el dolor crónico es para siempre. Ya te tienes que acostumbrar a vivir con dolor. Claro, ¿cómo modificamos esa fase 2? La estamos hundiendo. Y esas son las personas que transitan de un dolor agudo, que ya hemos visto que puede tener un efecto, digamos, de estímulo-respuesta, porque hay una causa que está prendiéndose este armario, se enciende la alarma, vienen los bomberos, lo apagamos, solucionamos el tejido, pues mi sistema entiende, ya no hay problema, voy a dejarme generar dolor. Aunque en situaciones como hemos visto de supervivencia puede acallarse. Pero ¿y esas personas que a lo mejor ya se han apagado los fuegos, ya se ha apagado el tejido, ya se ha recuperado, todavía... y dicen, suena la alarma? Y dices tú, hombre, voy a hacer una resonancia, voy a ver si había una mala cicatrización, vas al médico, te hace una resonancia, lo que sea, una radiografía. Mire usted, es que aquí no observamos nada relevante, no hay nada que justifique el dolor que usted padece. Entonces ya entra ahí el momento, no creerme mucho a la persona. Porque claro, si yo soy muy teórico, ¿no? Y los médicos, los traumatólogos, que son muy de buscar la parte, el reumatólogo, buscar la parte del cuerpo que esté dañada, es que me duele todo el cuerpo, le dice una persona con fibromialgia, ¿no? Que es con lo que nosotros trabajamos mucho. Vamos a ver la espalda, hacer un escáner de la espalda y dicen, pues este dolor que usted tiene no debe ser así, porque usted tiene la espalda bien, pero es que a mí me duele. Bueno, ¿será que usted está estresada? ¿O será que es que el dolor es psicológico? Entonces, tú vas con un dolor real, tú le vas diciendo a los bomberos, mire usted, la alarma antiincendio no para de sonar, me duele todo el día, estoy todo el día con la alarma. Viene el bombero y dice, aquí no hay fuego. Usted se lo está inventando, o es que usted es un poquito hipocondriaca. Entonces ya entramos en la parte mala, ¿no? En la parte en la que estas personas pues se ven con una mala praxis, ¿no? Por parte de los profesionales, que como que le quitan importancia, valor, las infravaloran. No, si aquí no hay nada, esto ya se ha curado, esto que usted tiene no es normal, este desgaste es normal de la edad, no tendría que dolerle. Y la persona viene con los ojos así de grandes, de no dormir, porque está todo el día sonando la alarma. Ya transitamos a lo que consideramos, se le llama dolor crónico. Se le ha llamado persistente, se le llama maladaptativo. En ciencia es dolor crónico. Entonces, dolor crónico es, como hemos dicho antes, imaginaos que la alarma antiincendio no para de sonar, aunque ya no haya ninguna evidencia real de que ha habido un daño en nuestro sistema y que por tanto haya que activar esa alarma. Claro, ¿qué está ocurriendo? Que escuchar todo el día la alarma antiincendio no es agradable. Entonces la persona que intenta encontrar qué parte de la casa está en llama, está todo el día conviviendo con ese dolor. Y ese dolor al final te dices, estoy más imagino que te enfocas más en ello todavía. Esa es otra, claro. Si además estamos acostumbrados a buscar qué parte del cuerpo es la que está en problema, yo voy a buscar qué pasa en mi rodilla. Y voy a estar haciendo pruebas de todo tipo para buscar qué me pasa en la rodilla. Y voy a estar todo el rato pensando en cómo me levanto hoy con la rodilla. A ver mañana cómo estoy. Yo he hecho un esfuerzo muy grande. A ver si la rodilla... Y lo que hace es que tú, fase 2, que debería estar pensando en... Tengo que ir a trabajar, hacer esto, estudiar, descansar, estar todo el día, a ver cómo me levanto hoy. Yo tuve una paciente, una de las primeras alumnas, que decía, Chema, yo cuando me levanto de la cama, lo primero que hago es bajar la escalera de mi casa y es como que me hago un chequeo. Según como bajo la escalera, digo, hoy me va a ir el día bien, hoy me va a ir el día mal. Y digo, entonces, ¿qué pasa? Que si un día te levantas, que has dormido un poquito regular, o te has despertado un poquito antes porque la alarma te ha sonado del entre semana en vez del fin de semana, y ya te notas un poquito raro, ¿ya tu día está perdido? O sea, tú inicias el día, bajas la escalera y dices tú, qué mal he bajado la escalera, ya estoy mal. Nada, la fibromialgia, un brote. Tu fase 2, que es la de procesamiento de esa información, ¿qué va a pensar? Pues este día, atento, que vamos a encender la alarma a cualquier momento. Entonces, yo siempre digo este símil. Las personas que van corriendo a buscar la terapia nueva, la máquina nueva, la inyección nueva, el fármaco nuevo, si llevan más de 3 meses, 3 meses con dolor, tienen que entender que ya no están hablando de un dolor agudo, sino un dolor persistente crónico. Entonces, lo que cambia aquí ya no es tengo un daño que me genera este dolor como mecanismo de defensa, como cuando me quemo la mano. Ahora es, tengo dolor, aunque yo no me esté exponiendo diariamente al fuego. A ver, es que yo la primera vez me pasó, es verdad, que me hice una lesión de rodilla, en caso, y a mí me sigue doliendo la rodilla. Digo, pero ¿cómo te hiciste el daño? Me rompí el menisco, vale, ¿te lo has vuelto a romper otra vez? No, esto fue hace 8 años. Entonces, ¿tú todos los días te estás doblando la rodilla? ¿Te está pasando lo que me pasó a mí, que fue un giro bastante desagradable? No. Entonces, ¿por qué te genera dolor? ¿Te está informando tu sistema de que te acabas de hacer daño? ¿O tú estás todo el día sedentario en tu casa con tu dolor crónico sin moverte? Yo estoy todo el día sin moverme. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté la alarma encendida si no te has expuesto a ningún peligro?
ya empiezas a hacer esas preguntas reflexivas que a mí me gustan y que ya empiezan a cambiar tu percepción de lo que está ocurriendo. Entonces, si la persona dice, jolín, ¿verdad? Porque ahora que me doy cuenta, Chema, los días que duermo peor, me duele mucho más. Pero el otro día, por ejemplo, que me fui de vacaciones y dormí en un hotel muy guay y estuve súper a gusto en la playa, en el sol, ese día no me duele la rodilla. Y yo le pregunto, pero el menisco sigue roto, ¿no? Sí, el menisco está roto. Digo, entonces, ya la persona, que esto es un poco lo que tratamos de hacer con la educación en neurociencia del dolor, hacer preguntas reflexivas. Porque la persona siempre quiere la respuesta. Está esperando que le voy a decir yo, las 3 claves para. Esto no funciona así. Tú me cuentas a mí, pues mira, Chema, me pasa que con la rodilla tal y cual, mi hermana con el latigazo cervical, y yo le pregunto, a ver, ¿cómo estás durmiendo? Muy mal. Digo, ¿tú te has dado cuenta de que cuando duermes muy mal o cuando tienes un conflicto emocional, ese dolor aumenta? Pues ahora que lo dices, sí. Digo, vale, explícame tú entonces el sentido. ¿Qué sentido tiene que porque has tenido un conflicto emocional te tiene que doler más la rodilla? ¿Te han dado un golpe? No, ha sido una pelea con mi pareja. ¿Te ha dado un golpe tu pareja en la rodilla? No, siempre hemos discutido y cada uno hemos dormido por su parte. Yo he dormido muy mal, enfadada, pero no me han dado un golpe en la rodilla. Entonces, ¿por qué te duele más? ¿Qué información de daño está llegando a tu cerebro en la fase 2? No, ninguna. Digo, entonces, ¿crees que el problema es tu rodilla? O a lo mejor esa fase 2, que es la que procesa la información, de repente, a su ya información integrada de tengo un menisco roto, le has añadido peleas con tu pareja, dormir mal, momento emocional, comer mal, no hacer ejercicio, ser sedentario, catastrofismo, incertidumbre. Herencia familiar de a mi padre, mi madre, claro, dolía la rodilla. O sea, hay un montón de factores que dejamos atrás cuando acudimos a un profesional y nos dice, claro, es que a ti te duele por esto. Yo siempre digo que cuando vas a un profesional y te dice, ¿te duele por esto? Huye. Huye, porque es que es imposible. Es que a día de hoy, yo que llevo ya 8 años estudiando el dolor, se me siguen escapando seguramente muchos factores. Nosotros ahora en el equipo, que ahora te contaré, estoy añadiendo un equipo de varios profesionales y yo sigo aprendiendo de ellos. Porque son profesionales de diferentes áreas que me siguen diciendo, sí, Chema, pero es que ahora se ha visto que esto con esto y... ¡Wow! Pues eso no lo sabía yo. Seguramente está dentro de la lista de factores del dolor, que ahora te la enseñaré, pero yo no lo había pensado. Y la psicóloga, pues que se ha visto que tal y cual. Y la nutricionista, que se ha visto que no sé cuánto. Y el fisioterapeuta, y es que no sé qué. Y la enfermera, es que... ¡Wow! ¿Qué de cosas había que yo no sabía? Y se supone que yo sé algo. Claro. Cuanto más estudias, más te das cuenta de que menos sabes. Y entonces, claro, yo digo, vale, vamos a analizar, Jesús, tus factores del dolor.